Hola, mi nombre es Pablo Gabriel Valderrama Esquivel, estudiante de Derecho de la Universidad Yacambú de la materia Derecho Laboral Colectivo, y a continuación vamos a desarrollar el tema número 3 dedicado a los sindicatos de los trabajadores y las trabajadoras en la legislación venezolana, tocando temas como las clases de sindicatos, los requisitos para la formación de los sindicatos, el pluralismo en los sindicatos, los fondos para los sindicatos, entre otros. Cuando nosotros hablamos de las clases de los sindicatos, de los trabajadores y las trabajadoras, tenemos que hacer alusión al artículo 371 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, la cual sostiene que existen 4 clases de sindicatos, que son, en primer lugar, el sindicato de entidades laborales o de empresa, que está constituido por todos aquellos trabajadores y trabajadoras que, a pesar de ejercer distintas profesiones u oficios, tienen en común que trabajan en la misma entidad laboral. Esto incluye aquellas sucursales de esta entidad en otras partes u otros estados del país. En segundo lugar, se tienen los sindicatos profesionales, que está integrado por los y las profesionales que tienen en común el mismo ejercicio de la arte, profesión u oficio y que pueden incluso trabajarle a distintos patronos. La ley también establece y permite que si las personas trabajan a cuenta propia o individualmente, pudiesen formar en ejercicio de la misma profesión un sindicato. El tercer tipo de sindicato es el sindicato de industria, que básicamente está constituido por los trabajadores y las trabajadoras que, a pesar de trabajar a distintos patrones o patronas, tienen en común que coinciden en la misma línea industrial. Existe una posibilidad de que esa misma línea industrial tenga un solo patrono y de todas formas se pueda conformar o constituir el sindicato. Por último, se tienen los sindicatos sectoriales, que están constituidos por los y las trabajadoras que, a pesar de ejercer distintas profesiones u oficios y de trabajar a distintos patrones o patronas, tienen en común o coinciden en la misma línea comercial o en la prestación de un servicio o la agricultura, y entonces se pueden reunir o juntar para la defensa de sus derechos, pudiendo incluso estos sectores estar subsumidos bajo un solo patrón. Entonces, estas son en líneas generales las clases de sindicatos establecidas en la Ley Orgánica de los Trabajadores y las Trabajadoras. A continuación los dejo con mi compañera Miriam Montero. Gracias a mi compañero Pablo Valderrama por darme el pase. Mi nombre es Miriam Montero, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Yacambú, y siguiendo con esta exposición del tema número 3, que se trata de los sindicatos, les voy a hablar lo que es necesario para la constitución de los mismos. Los trabajadores y trabajadoras podrían constituir sindicatos o formar parte de ellos en los que ya existen o estén constituidos. Ellos mismos podrán participar en la dirección y administración sindical de los mismos. Un sindicato se puede constituir con 20 o más trabajadores y trabajadoras de una empresa, y podrán constituir un sindicato de empresa. Este mismo número de trabajadores y trabajadoras será suficiente para constituir un sindicato de trabajadores y trabajadores agrícolas. Tenemos que para constituir un sindicato profesional solamente bastará 40 o más trabajadores que ejerzan una misma profesión, oficio o trabajo, o trabajos similares o conexos, y que presten servicio en una empresa de la misma rama industrial. Un sindicato de industria o sectorial puede constituirse con 40 o más trabajadores y trabajadoras que presten servicio en 2 o más entidades de trabajo de una misma rama industrial, comercial o de servicios. Un sindicato regional o nacional se constituye con 150 trabajadores y trabajadoras de 2 o más entidades colindantes. Una organización de patronos y patronas se puede constituir con 10 o más patrones y patronas que ejerzan una misma industria o actividad similar. Una federación o una central se puede constituir con 5 o más sindicatos, y estos a su vez hacen una federación. Y una confederación se puede constituir con 3 federaciones y con un sindicato nacional. Para constituir los sindicatos es necesario una serie de
de los cuales se hace la solicitud en el registro en la cual debe de llevar una copia de acta constitutiva, un ejemplar de los estatutos y la nómina de los integrantes promotoras y promotores. Es necesario señalar que para la formación del sindicato existen ciertos trámites previos que están formados por un periodo más o menos intenso de trámite y consultas preliminares anteriores a la formación del sindicato. En esta etapa actúan los llamados promotores, que son las personas que motivan a los trabajadores, recogen las acciones, preparan los estatutos y todo lo referente de su vida, llevando a cabo la iniciativa de constituir al sindicato. Y los fundadores, que son las personas que como miembros originarios de la entidad participan en la fundación de este. Muchísimas gracias, esta es toda mi exposición. Le doy el pase a mi compañera María Nieves Hernández. Muchísimas gracias. Cordial saludo. Gracias a mi compañera Miriam Montero por el pase. Mi nombre es María Nieves Hernández, estudiante de la carrera de Derecho. En esta oportunidad y dando continuidad a la exposición grupal de la Cátedra de Derecho del Trabajo Colectivo, me corresponde desarrollar dos puntos de gran importancia en este tema, como lo son el pluralismo sindical y la sindicalización de los empleados. Primeramente comenzaré diciendo que el pluralismo sindical aparece como el resultado de la libertad sindical y permite la multiplicidad de asociaciones profesionales o sindicatos, debido a que no pueden exigirse sin menoscabar la libertad sindical la adhesión unánime de todos los trabajadores a un determinado sindicato. Aquí se respeta el derecho de asociación, reconoce al trabajador como todo ser humano el derecho de formar parte de cualquier sindicato, siempre y cuando no contravenga el bien común. Cuando se habla de pluralismo sindical, es conveniente referirnos a la existencia de dos corrientes contrapuestas que aparecen en la doctrina y en la legislación, y que también tienen que ver con la libertad de sindicalización como principio jurídico y social reconocido por todas las legislaciones, aún de aquellas que a fuerza de limitaciones lo han restringido considerablemente. Me refiero al sistema de sindicalización única y al sistema de sindicalización pluralista. Un sistema se caracteriza por admitir la completa libertad para la constitución de asociaciones de trabajadores, llámense estos sindicatos. Por este sistema se admite el pluralismo sindical y la ley reconoce la igualdad de todos los sindicatos, otorgándole los mismos derechos y obligaciones mediante el cumplimiento de ciertos requisitos que la ley prevé, como la inscripción en el registro correspondiente. El sistema pluralista admite la existencia de varios sindicatos en cada región, industria o empresa, pues la constitución de ellos debe surgir de la voluntad de los miembros de cada grupo profesional, poniendo así en función el principio de la libertad sindical en toda su extensión. Mediante el trabajador o el empleador pueden pertenecer a la asociación de su elección. Se critica un poco al sistema pluralista, indicándose que resulta difícil la defensa de los intereses profesionales cuando existen sindicatos varios, puesto que la acción de estos se divide y se encara a veces con diferente criterio. Pero esta es una cuestión de conveniencia y ajena al principio de libertad de negociación. No es el Estado al que le corresponde dirigir el movimiento sindical, sino a los propios interesados quienes deben decidir la unidad por decisión propia. También se objeta al sistema pluralista la dificultad de determinar el sindicato que debe llevar a cabo la concertación de negociaciones colectivas, especialmente las convenciones colectivas de trabajo, cuyos efectos se extienden posteriormente a toda actividad. Este inconveniente suele ser salvado, sin embargo, mediante la creación de organismos en que los distintos sindicatos tienen representación, o bien reconociendo al Estado la facultad de valorar la mayor representación que inviste a uno de ellos, otorgando algunos cargos a las minorías. Es importante notar que, en principio, el pluralismo sindical es una buena cosa. Ofrece la posibilidad de elecciones, de un diálogo abierto, de competición, entre otros. Pero solo cuando se ha usado para la buena causa de algo, y no cuando se ha usado como una manera para bloquear a otros. Debería ser algo constructivo. Estar en contra del pluralismo sindical significa estar realmente contra la democracia.
Concluyo este punto diciendo que solo cuando los sindicatos trabajan juntos existirá un pluralismo real. A continuación les hablaré sobre la sindicalización de los empleados. La Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, en su artículo 353, establece que los trabajadores y trabajadoras, sin distinción alguna y sin necesidad de autorización previa, tienen el derecho a constituir libremente las organizaciones sindicales que estimen convenientes, con la finalidad de mejorar la defensa de los derechos e intereses, como afiliarse o no a ellas de conformidad con la ley. De igual modo, esta misma ley, en su artículo 355, establece que nadie podrá ser obligado ni constreñido directa o indirectamente a formar parte o no de un sindicato. Los sindicatos tienen derecho a redactar sus propios estatutos y reglamentos y elegir libremente a los integrantes de su junta directiva, a programar y organizar su administración y además establecer pautas para realizar su acción sindical. En este mismo orden de ideas les hablaré sobre quiénes tienen derecho a sindicalización. En este sentido son titulares del derecho de sindicalización los trabajadores del sector privado y de las empresas del Estado, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que cumplan con los requisitos que establece la ley y los respectivos estatutos de la organización de que se trata. Este derecho está garantizado en la Constitución y se puede ejercer en la forma y casos que señala la ley. Todos los trabajadores tienen derecho a sindicarse libremente para la promoción y defensa de sus intereses económicos y sociales. Quedan exceptuados del ejercicio de este derecho los miembros de las Fuerzas Armadas y de los institutos armados. Con respecto a jueces, magistrados y fiscales, no podrán pertenecer a sindicato alguno mientras se hallen activos. Por su parte, los trabajadores por cuenta propia que no tengan trabajadores a su servicio, los trabajadores en paro y los que hayan cesado su actividad laboral como consecuencia de su incapacidad o jubilación, podrán afiliarse a organizaciones sindicales ya constituidas, pero no fundar sindicatos que tengan como finalidad la defensa de sus intereses singulares. Existen características especiales que debe tener un trabajador para afiliarse a una organización sindical. Estos son: es única en función de un mismo empleo, es personal y por lo tanto no pueden transferirse ni delegarse, es voluntario, nadie puede ser obligado a afiliarse a una organización sindical para desempeñar un empleo o desarrollar una actividad, tampoco podrá impedirse su desafiliación. Ningún trabajador puede pertenecer simultáneamente a más de un sindicato. En lo que respecta al derecho de los trabajadores a sindicarse, cabe destacar que los mismos tienen derecho a la actividad sindical. Para ello, el trabajador puede afiliarse al sindicato de su elección con la sola condición de observar los estatutos del mismo o a separarse del que estuviera afiliado, no pudiendo nadie ser obligado a afiliarse a un sindicato. Los afiliados podrán elegir libremente a sus representantes dentro de cada sindicato. Ahora bien, ¿por qué los empleados se afilian a sindicatos? Hay que tomar en consideración que las personas se afilian a los sindicatos por muchas razones, que tienden a cambiar con el paso del tiempo y que involucran aspectos laborales, personales, sociales o políticos. Estas son algunas de las razones principales que motivan a los trabajadores. Insatisfacción con la administración, la necesidad de un medio de expresión social, la oportunidad de liderazgo, la sindicalización obligatoria y la presión de los colegas. Los dejo ahora con mi compañera Juana Millán. Buenas, continuando con las exposiciones, mi nombre es Juana Millán. En esta oportunidad les voy a explicar cuál es el procedimiento para el registro de una organización sindical. Fíjense bien, los interesados y las interesadas en el registro de una organización sindical deben presentar la documentación. ¿Cuál documentación? La que nos acaba de exponer nuestra amiga Miriam. Esta documentación la deben presentar ante el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales. Este Registro Nacional de Organizaciones Sindicales se encuentra ubicado en cada inspectoría del trabajo, o sea que en cada uno de los estados de Venezuela hay un Registro Nacional de Organizaciones
sindicales ubicados dentro de una de la inspectoría. Una vez que el funcionario del Registro Nacional de Organizaciones Sindicales revisa la documentación, la revisa y comprueba si tiene deficiencias u omisiones. Si esta documentación tiene deficiencias u omisiones, les da 30 días para que los interesados subsanen estas deficiencias u omisiones. Una vez subsanadas las deficiencias u omisiones, se procede al registro de organización sindical, otorgándole 30 días siguientes para la entrega de la boleta donde consta el registro. Ahora les voy a hablar sobre el funcionamiento de la organización sindical. Entre las obligaciones tenemos que la organización sindical debe comunicar al Registro Nacional de Organizaciones Sindicales dentro de los 30 días siguientes las modificaciones hechas a los estatutos. Otra de las obligaciones es remitir dentro de los 3 primeros meses de cada año un informe detallado de su administración, de acuerdo a lo establecido en la ley. Deben también remitir en los primeros 3 meses de cada año la nómina completa de sus afiliados y las afiliadas. Deben comunicar también al Registro Nacional de Organizaciones Sindicales la decisión de disolver y liquidar la organización sindical. También deben suministrar información, toda la información solicitada por los funcionarios competentes del Registro Nacional de Organizaciones Sindicales. Ahora bien, para que la asamblea sea legal, la asamblea general de la organización sindical debe ser convocado de forma y anticipada previstas en los estatutos. Para esta asamblea se deben presentar la mitad más uno de los miembros o los que integran la organización sindical y debe estar aprobada la mitad, por lo menos la mitad de los presentes en la asamblea. Y también se debe levantar un acta de sesión. Ahora bien, todas las decisiones que toma la organización sindical deben estar dentro del marco legal vigente, sobre todo dentro de lo que estipula o lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Fíjense, la información sindical. Dentro de la información sindical se le podrá dar, ¿verdad?, a todos los miembros en el lugar donde trabajan, dentro de la hora o dentro del horario laboral. Esto es siempre y cuando no se perturbe la actividad normal laboral del trabajo. Para que los directivos de la organización sindical ingresen al lugar de trabajo, deben estar previamente autorizados por el patrono o la patrona, y siempre y cuando esto no perturbe el buen funcionamiento o las actividades normales laborales dentro de la organización. Eso es todo, ahora lo dejo con mi compañero. Buenas noches, mi nombre es José Daniel Ascanio, les voy a exponer sobre los fondos sindicales. Los fondos sindicales son los dineros que serán usados para satisfacer el presupuesto de los gastos del sindicato. Las organizaciones sindicales tienen el derecho para organizar su gestión administrativa de sus fondos y la independencia financiera de los mismos. Los afiliados y las afiliadas tienen el derecho a la rendición de cuentas sobre la administración de los fondos sindicales. Las cuotas sindicales, o sea, los patronos y las patronas deberán descontar del salario de los trabajadores afiliados a una organización sindical las cuotas ordinarias o extraordinarias de la organización sindical haya fijado en conformidad a los estatutos y que hayan sido autorizadas por sus trabajadores. La suma recaudadas de las mismas, las entregará el patrono o la patrona a los representantes autorizados en la organización sindical, tan pronto haya hecho la recaudación. Esto deben hacerse mediante un cheque girado a nombre de la organización sindical. No podrán ser pagadas en efectivo
ni en cheques a nombre de personas naturales o jurídicas distintas a lo que es la organización sindical como tal. ¿Okay? La autorización de por trabajadores, ¿verdad? Está en la obligación el patrón, los patronos, ¿okay? De hacer el descuento de la cuota sindical establecida en el artículo, o sea, con el artículo 412 de nuestra ley del trabajo, ¿okay? Que lo estipula. Y hacer el mismo, la cuota sindical autorizada no podrá ser entregada a una organización sindical distinta de su elección, como ya lo dije. La movilización de los fondos de todo ese dinero, los fondos sindicales deberán depositarse en una institución bancaria a nombre del sindicato, de la organización sindical. ¿Okay? Todo este dinero recaudado de cuotas sindicales ordinarias y extraordinarias deberán depositarse directamente a la cuenta a nombre, como ya lo dije, de la organización sindical. La rendición de cuentas de dichos fondos, ¿verdad? La junta directiva está obligada cada año a rendir cuentas de la administración. Y esa rendición de cuentas debe hacerse 15 días, por lo menos 15 días antes de celebrarse el año de la misma. ¿Okay? Todo esto también debe está regida por una revisión por la Contraloría General de la República, que nos lo dice en el artículo 416 de nuestra ley de trabajo, y todos los afiliados y las afiliadas podrán acudir ante la Contraloría General de la República a fin de solicitar que auditen las cuentas presentadas por la Junta Directiva respectiva ante la falta de rendición de cuentas en el periodo establecido. Espero que haya sido de su agrado. Eso es todo, profesor.